Bueno, pues a mí este género es que es mi debilidad, Pepe. O sea, no me ha flipado, pero yo he hecho un rato cojonudo. Peliculita de domingo, gángster, Nueva York, tal, 21 noveno, pantalla grande. Robert De Niro a tutiplén. Double. O sea, doble Robert De Niro. Niro. Haciendo dos personajes, en plan. Yo opino un poco igual que tú. He echado un rato apacible. No me ha parecido, o sea, para lo que puede ser este género de en cuanto a trama, me ha parecido muy flojita. Porque, no sé, ahora entramos más en detalle. Sí, como que ha faltado un poco de, a lo mejor, de giros de guión y cosas así, ¿no? En ese aspecto no es como muy revolucionaria, ¿no? Claro, me ha faltado, por ejemplo, o sea, la película empieza con el intento de asesinato. Y, o sea, podríamos pensar que va a ser muy fuerte todo porque empieza con un intento de asesinato, pero como que se relaja mucho y empieza al final en las batallitas de un abuelo y empieza como a dar vueltas y te enseña un juicio y te enseña peleas entre mafiosos, pero no acaba como de pasar nada hasta ya más viniendo para el final, que ya es cuando te montan la venganza entre comillas de vale, os la voy a liar. Y luego la resolución tampoco es tan fuerte. Sí, o sea, que le apuntan las matrículas y poco más. ¿Sabes? Sí, que luego eso lleva a que los detengan a todos y tal. Eso que me ha faltado como punch, ¿sabes? Ya, o sea, a ver, lo que pasa es que hasta el final es una historia real que pasó de cómo pillaron ahí un huevo de claro, gente no de la puedes mafia. inventar Entonces no te van a hacer, claro, no te van a hacer el montaje de asesinar ahí a todos en plan El Padrino, ¿sabes? Ya. Esto es una historia un poco contar cómo pasó esto y te enseña un poco toda esa parte de la mafia mucho más política y más tal, que no era todo matar en la calle. Sí, de hecho son bastante, el protagonista, el Castelo, es como pacífico, ¿sabes? Bueno, porque son mafiosos, pero él quiere las cosas calma. No hay que ponerse aquí a matar gente en la calle. Eso está guay, o sea, a mí sí, lo que me gusta de las películas de gángster es que los malos son los buenos. O sea, tú en todas las películas de gángster el protagonista vas con los malos. Vas con los malos. Pero además es que genuinamente tú quieres que en plan le vaya bien. O sea, a mí me gusta esas tramas de política entre gángster y el cómo se manejan los unos a los otros y los gestos y los juicios y tal. Eso me mola un montón. Pero eso, no sé, quizás al venir a una peli de gángster me esperaba más un guión inventado y bueno, es otro tipo de película. A ver, la peli está bien, ¿eh? O sea, te lo dice no me ha disgustado. Te lo dice en el primer frame, ¿eh? O sea, está basada en hechos reales. Pues no lo he leído. Pues o sea, ¿has visto que todos los carteles son letras blancas? Sí. Sobre el fondo? Pues hay el primer cartel que sale en la película no sé por qué basado en hechos reales. O sea, me lo he imaginado, porque cuando han ido sucediendo cosas digo, es improbable, o sea, esto está basado en hechos reales. Pero bueno, que eso, apacible, pero no sé, tampoco súper frenética. Ahora, lo que no acababa de entender yo es por qué los dos personajes lo hace Robert De Niro. Tampoco lo entiendo. O sea, no hay nada que si yo planteara esta película me llevara a pensar los dos el mismo actor. A ver, o sea, tampoco me parece una locura. O sea, me parece totalmente innecesario. Por eso me refiero. Me parece innecesario, pero puede tener sentido, ¿no? Porque como, en plan, los dos personajes son como amigos de toda la vida, no sé qué, no sé cuánto. Y luego está guay, o sea, está chulo, curioso, te diría, ver un poco a un mismo actor interpretando dos personajes como de registros un poco distintos, ¿no? Uno mucho más calculador, más diplomático, tal, y el otro como mucho más guerrillero, impulsivo, de calle. Entonces, esa dualidad mola, ¿no? O sea, yo creo que tiene sentido porque son como
íntimos amigos desde la infancia, ¿no? Y son un poco esa antítesis, o sea, no me parece descabellado. ¿Qué tal? Ahora, o sea, me parece un poco innecesario, porque a mí lo que me pasa con este género, o sea, es que este género caduca. O sea, a mí me gustan muchísimo las películas de gángster, de los mafiosos italianos en la época de Nueva York, pero no es infinito esto. Claro, O sea, claro, no. y Hay un momento que se acaba. claro, o sea, y de hecho, o sea, esta película en ese sentido es muy clásica. O sea, es una película que ya hemos visto muchas veces. En montaje y en todo, ¿eh? Es muy clásica. O sea, esta película la hemos visto muchas veces y la mejor ya la hemos visto. La mejor de este tipo de películas ya se ha hecho. Y ya está, o sea, no es malo, que yo lo he disfrutado, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho Asesinos de la Luna. Porque es una peli de gángsters. Porque es una peli de gángsters, pero fuera innova. del mismo entorno Que lo hace Scorsese, que es como máster sí. en eso. Eso es, o sea, que también es un poco como su especialidad y Y tal. el maestro. Pero a mí es un género que realmente me gusta mucho y me gustaría verlo modernizarse, porque además Ya. también este tipo de películas todas o sea, se hacen desde una visión totalmente masculina. O sea, Sí, esta sí. peli, el test de Bechdel ni lo huele. Y es un poco al ambientarlo en la época y demás, y está, claro, en su caso está basado en hechos reales, tiene sentido, ¿no? Pero digo, como es una reflexión ya más del género en general, ¿no? Porque, no sé, así lo último, porque esta, por ejemplo, no era de Scorsese, Ya. ¿sabes? Pero entonces también recurre un poco a este género que ya digo que a mí me encanta, además me parece que es súper interesante, o sea, hay grandísimas películas de este género, pero de nuevo acude como un poco a lo clásico, y me gustaría como que se renueve un poco, ¿no? Sí, porque que hay algo novedoso. porque lo más novedoso precisamente lo ha hecho Scorsese, Sí, que que es clásico. que es clásico, ¿sabes? Sí. Entonces, eso, no, me gustaría como que el género... A ver, es difícil darle una vuelta porque... Es difícil porque tiene demasiados tópicos que si Eso rompes es. con ellos ya no sería cine de gángster. Entonces ya no estaríamos hablando de una película de gángster porque, ¿sabes? Porque rompe los tópicos. Pero sí que es verdad. Sí, pero que- no molaría que ver eso. esta película, y a mí la sensación que me ha dado es que la ves y dices, una más. No, es como una Sí, peli de sí. gángster que si te encantan las pelis de gángster, por supuesto te la voy a recomendar y ven a verla. Sí. Si no te gustan las pelis de gángster, te puede gustar también, pero es una más, o sea, no la destacaría casi que más teniendo a Robert De Niro, que es una película, es un actor que hace bastantes películas de gángster. Sí, sí. O sea, que lo Sale hace súper doble, bien, ¿eh? Sale doble. Lo hace muy bien. A mí, parece, otra vez la turra, pero el doblaje me ha sacado mucho. Me ha sacado mucho, tío. A mí- Porque, Además, yo qué sé. el otro día lo dijiste, o sea, fuera de podcast, en otra conversación, porque nosotros, es que aún así, a veces, aun cuando no hablamos de podcast, también hablamos de cine, porque somos así de pesadísimos. De turra somos. Pero, y tú decías, y joder, es verdad, en plan, hecho no, o sea, ya no es solo la parte interpretativa que te pierdes, pero el montaje de sonido, Yo últimamente cada vez me pasa más que noto que que me han puesto un audio por encima. Que no estoy escuchando la película, estoy escuchando un audio por encima. Ya no solo la interpretación de los actores, sino la reverberación de la habitación, el sonido de lo que está pasando. Porque sonido, tío, al es que- final... además que en este tipo de películas, por ejemplo, a mí el sonido me parece que juega un papel muy fundamental, y es que escucha, además de las voces, los tiros, y ya está. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, hay escenas en las que está Robert De Niro contra Robert De Niro hablando. Está Vito con el Frank Castello en un restaurante, y entonces están discutiendo. Y es que se nota mucho, ya no solo, se nota mucho la traducción, se nota mucho el doblaje y se nota mucho que es un audio por encima. O sea, yo ahí estaba como
estaba escuchando y estaba disfrutando la peli, pero al mismo tiempo me estaba fastidiando mucho O sea, el verlo en, es que todo, es en que doblaje. cuando con están. doblaje. Hay muchos, estas pelis que son muy de diálogo, hay muchos diálogos que pasan dentro de un coche, estos diálogos que pasan Claro. en un restaurante cerrado solo Y es para ellos. plano, es completamente plano todo. Otro que están en una boda. Hay como. Pero tú, con los ojos cerrados, No puedes. escuchas las conversaciones Es plano. y son lo mismo. Es plano. Son lo Que a mismo. nivel interpretativo no me parece que esté mal doblado, ¿eh? No, no. Solo me falla que no es el actor de doblaje de Robert De Niro. Entiendo que al hacer dos personajes han querido coger a dos actores de doblaje distintos para que no digas, vale, Robert De Niro es este. Y yo creo que Robert De Niro, o sea, no lo he visto, pero por cómo son los personajes y por cómo es él, me imagino que su voz no será No será igual. No será igual, No, seguro que cambiará. porque los personajes tienen tonos distintos. Claro, pero lo que me refiero es que no han querido darle a uno de los dos el actor de doblaje que normalmente hace Robert De Niro para no distraer en ese sentido y han cogido dos distintos. El actor de doblaje de Robert De Niro, no sé su nombre, pero es fantástico. Claro, Es fantástico. También Y en esta peli no lo hacen mal los dos hombres que lo hacen, que no sé, de nuevo no sé quiénes son, que no lo hacen mal. Simplemente que a mí ya me echa muy fuera el doblaje. Ya es cuestión ya personal. Yo creo que ya estoy tan fuera que me molesta de más, aparte. sí. Pero eso, era como era molesto. Como cuando estás viendo una peli y no se ve bien. Dices, vale, la voy a terminar de ver, pero Alterillo. no sé. Luego ya digo, o sea, es peli muy clásica y en todo, o sea, incluso en los planos y tal. O sea, pero la dirección es muy de este tipo de película y es Sí, una sí, dirección que a mí me gusta mucho. Sí. O sea, hay hay unos planos ahí de los coches que son chulísimos, no sé qué qué. guay. Hay un plano en la Muy bien, boda, sí. hay un plano en la boda que yo me he quedado con él porque me ha parecido fantástico. Cuando ellos están partiendo la tarta de la boda y entonces la cámara hace como un giro y entonces acaba enfocando o sea, era la boda de Vito con Ana y el plano acaba enfocando a Fran y a Bobby, ¿no? Ujú. Y mola porque parece que eran los novios como los principales y que es como que la cámara se desplaza como a un sitio aparte donde estaban ellos, pero realmente el plano estaba todo el rato donde estaban ellos y lo que simplemente estábamos viendo era un zoom en un espejo que había detrás suya. ¿Sabes? Entonces como esas cositas de... Parece que estos son los protagonistas, pero es que no. Sí. Que la cámara está mirando a... Yo Está qué muy sé, bien. ese tipo de cosas mola verlas en las pelis, la Y verdad. montaje final clásico montaje final de peli de gángster en el que vas viendo todo, no sé, eso está bien, está muy bien, es lo que digo. Es que es muy clásica en todo. O sea, es que la peli o sea, la definición es película de gángster, pero en muchos sentidos. Sí, además, o sea, una cosa que me ha gustado es, primero, la duración. Las películas de gángster tienden A a durar ser mucho. bastante largas porque te hablan como mucho y tal. Esta, al estar contada como en historia, tiene mucho más flash forward de lo normal, sobre todo al principio. Luego la parte final sí que más... Pero normalmente las pelis de gángster son muy en tiempo real y cuando único hay un flash forward es cuando, lo típico, algún personaje huye a Italia, o sea, esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pero esta me ha gustado que sobre todo la parte, el principio, te lo explican todo, como la historia de muy poco a poco, y con un ritmo bastante bueno. Y ya digo, pese a estar 2 horas, me ha parecido que se ha tomado el tiempo suficiente para toda la parte del final, que yo creo que es una cosa que hay que hacer como más lenta, ¿no? Porque tú estás ahí como los pillan, pero lo quieres ver. A mí hay alguna parte que se me ha hecho un poco pesada. Yo creo que en la parte del juicio, bueno, no es un juicio, no es como una audiencia con el Congreso. Me estaba interesando, pero al mismo tiempo era como, espero que no vaya por aquí la película, ¿sabes? Porque no... A mí es que No sé. las Pero pelis eso, de juicios también... me he conectado y desconectado varias veces de la película, en ese sentido. Sí, puede No ser, se me ha o sea, hecho larga, pero ha habido momentos en los que Sí, sí ha porque- sido como... Sí, porque no es frenética. Exactamente. O sea, y es No es verdad que frenética. el inicio puede hacerte pensar... Claro, Que cuando es un poco empieza un frenética. intento de asesinato, tú dices, madre mía, ¿qué ha llevado a esto? Y luego no hay nada fuerte que haya llevado a eso, simplemente una persona con ansias de poder
que no sigue las normas de la mafia que está montada en ese momento en Estados Unidos. Llega y revoluciona un poco el corral. Y empieza a hacer cosas que se saltan las normas. Está guay, me gusta mucho esto. El in media res que hemos mencionado en otros capítulos empieza con una cosa que pasa en medio y luego se vuelve al principio y luego llegas ahí. Sí. A mí es que este recurso es una tontería, pero me gusta mucho ver las películas así. Porque es como, hasta aquí ya sabes a lo que va a pasar y luego al final estás como un poco a la espera. Lo que pasa que, lo que sí es verdad que al haber estado narrado por él, una cosa que ya sabes es que vive. Sí. Sabes que me hubiera gustado tener un poco la duda, haber mantenido esa duda, porque creo que hasta bastante cerca del final era plausible que el otro, como estaba loco, lo matara. Pero sabes que vive porque lo está contando él. Sí. Que aunque sea historia basada en hechos reales, que puedas conocer la historia, bueno, o sea, para el que no la conozca, creo que es una cosa fácil de hacer y te da ese puntito de duda. Yo no la conocía para nada, no conozco yo la historia de los gángsters. O sea, yo conocía la historia de... Me suenan los nombres, claro. De la pillada esta en una casa de campo me sonaba. Pero los nombres de Castelo y de tal y todos estos no... Ni idea. ¿Qué te ha parecido el recurso que abusa un poquito la película de las imágenes en blanco y negro, de las fotos? Es como que te va metiendo todo el rato ahí, pom, porque él te está contando una historia con diapositivas. Al final vemos que él es pasando diapositivas y contando, que me ha gustado el recurso ese, sí. Porque si está basado en hechos reales, supongo que serán fotos reales, claro. Y entonces tienes el recurso de que esté pasando diapositivas y te está enseñando todo Yo el rato. Es que como me había enterado al principio que estaba basado en recursos reales, me ha gustado ese recurso. Sí, a mí no me ha parecido malo, pero a veces me estaba pareciendo como que cosas que me podías contar con más escenas, ponías dos fotos y lo contaba él por encima, ¿sabes? Ya. Quizá para no alargar, que está bien la duración, quizás si hace una peli de 3 horas puedes irte a su juventud, explicar toda su historia y toda esa cosa. Y aquí dices, pues mira, como te lo está explicando él, 3 diapositivas, pues sí, empezamos en un bar de jóvenes, no sé cuánto, y él me decía que él no ponía, que él solo sacaba dinero. Y ya está, y seguimos, ¿sabes? Y seguimos. Sí, a mí sobre todo me hubiera gustado un poco más con la movida de los juicios y de tal, no solo las fotos, sino ver como portadas de periódicos reales. Sí. ¿Sabes? Sí, porque sí. eso lo usa un par de veces, pero me hubiera gustado que fuera más eso que solo las fotos, porque solo las fotos a veces te queda la duda, pero esto es lo que pasó de verdad o me estás poniendo una escena de la película como una foto, ¿sabes? Me gusta el recurso ese de tirar de las piezas reales, que es el que decimos que en muchas pelis basadas en hechos reales hacen como al final y mola los créditos, mucho. que a nosotros nos gusta mucho eso. No, nos gusta mucho eso, pero en esta peli me parece que encajaba, ya digo, como desde el principio te lo dicen y tal, me parece que encajaba meterlas dentro, porque también te da un poco esas vibes de estar conectado con la historia, ¿no? Y luego lo que has dicho tú antes de los coches, a nivel de diseño de producción y de vestuario, me ha parecido muy guapa la peli, ¿eh? Sí. Tanto en el vestuario de ellos, que es muy simple, porque son los típicos abrigos, típicos trajes de la época, traje y gabardina pero clásico, los sombrero. pocos personajes femeninos que tiene la película también me parece que tienen un vestuario excepcional. Y los decorados de los bares, la ciudad, los coches, me parece extraordinario. Eso sí que me ha gustado mucho. Mira que normalmente cuando está muy bien hecho, no te das cuenta, porque está muy bien hecho. Pero en esta está muy bien hecho y te das cuenta. Porque la peli pone un poco foco en que, por ejemplo, lo de los coches, ahí está muy bien grabado. Sí, está muy bien grabado. Esos planos frontales, eso, a mí me ha gustado mucho eso. Sí. Los de policía también, súper bien. Los taxis, qué chulos esos taxis amarillos neoyorquinos. Sí, sí. Me ha gustado eso mucho. Yo también. Yo creo que es una cosa que siempre está muy bien conseguida en este... Porque como es una cosa tan rodada, siempre está muy bien conseguida. Recuerdo en el irlandés un poco lo mismo, aunque era como más moderna, ¿no? En el tiempo.
Sí, pero aquí la escena de la barbería también me parece súper bien, todos con su traje blanco. Luego, la actuación esta que vemos en el bar de... ¿Se llama Ana? De Ana. Sí. De este personaje que tiene mitad vestido de mujer, sí, mitad está muy vestido de bien. hombre. O sea, que me ha gustado mucho. Eso ha Sí, sido sí. algo que me he Ah, muy fijado, bien. que está muy bien. Lo de la barbería también me sonaba, o sea, ese asesinato en una barbería me Una son- barbería típico me suena. asesinato mafioso. Es verdad una que es barbería. típico mafioso, igual me suena de una película, no de la realidad. Es como un símbolo de los mafiosos, el tema de la barbería. Yo siempre Sí. he pensado que era porque un sitio que tenía que ser de confianza. Pues al final tu barbero te está poniendo una cuchilla en el cuello, ¿sabes? Sí, Entonces, de hecho está muy bien rodado. Eso porque parece, o sea, que lo va a matar el Afilando, tío, afilándola, afilándola bueno, tal, bueno. y de repente lo cosen a tiros. Así que esa escena, es lo que digo, son tipos de escenas que sí que están muy rodadas, son muy clásicas y tal, pero que no deja de estar bien. O sea, sí, es lo que digo, que es una peli de gángster que es eso. No, o está sea, muy bien no todo. me innova, pero está muy bien. Está muy bien. Sí, Entonces, bueno, sí. Ujú. y ya digo, el 21 noveno, de verdad. Es que ir al cine, que la película Y que la esté y que la película ocupe toda la pantalla. Además Yo lo hemos visto desde una fila que era como que te envolvía, ¿eh? Sí, Porque yo- normalmente vamos más atrás y aquí era como... Sí, porque a mí normalmente me gusta jugar a, de vez en cuando, como echarme un poco para adelante. Y si coincide que es 21 noveno, como, "Buah, estoy aquí Pantalla grande. a disposición". Sí, sí. Pero no, la mayoría de veces me cascan ahí dos banditas negras para que luego la gente vea sus películas ahí en su Netflix, mirando el móvil a la vez. De repente te ha cambiado la cara. Mirando el mob. Y bueno, ¿vas a hacer alguna recomendación de película basada en esta? A ver, o sea, Hazla y ya está. a ver, A ver, ¿quién no la haya visto? obviamente, Yo no la había visto. o sea, la saga del Padrino es lo mejor que se ha hecho en el cine, básicamente. O sea, son películas increíbles. Y luego, aparte de otros clásicos, ¿no? En plan Goodfellas o algo así, voy a recomendar otra película de gángster que me ha recordado, porque el principio de esta película habla de la parte de la ley seca y demás. Y a mí una peli que me gusta mucho, que tiene una pedazo de banda sonora de Ennio Morricone espectacular, es Los Intocables de Leon Ness, que sale Sean Connery y va un poco ahí, está ambientada en la ley seca. Así que sí, esas recomendaciones. Y luego aparte, pues sí, Goodfellas también, el irlandés, o sea, hay varias películas de estas. Pero yo mis faps, la verdad, son todas las del Padrino y Los Intocables de Leon Ness. Son mis baluartes del Me género. ha gustado el momento de la ley seca era una ley que nadie quería cumplir, nadie quería hacer cumplir, ni nadie quería poner. Era como allí está todo el mundo bebiendo y todo el mundo guay, ¿sabes? Sí, Da luego, igual. también hace una cosilla al final que es como que creo que me gusta por tener una película de gángster como en 2025, que es como que explica un poco cómo funciona todo, porque ya a día de hoy, o sea, gente a lo mejor más joven que no haya visto muchas películas y venga a ver esto, hace un poco ese final de explica un poco cómo funciona la mafia. Ujú. Que yo creo que hay muchas cosas que se dan ya por sentado, por lo que digo, porque es un género muy manido, pero me gusta que pese a ser solo 2 horas, me gusta que pasa por todo, resume un poco todo, cómo funciona y además te cuenta la historia que quiere contar. Ya está. Director de Rain Man. ¿De qué? Rain Man. La película esta No de conozco. la persona neurodivergente que... Bueno, muy buena. Pues es de... Rain Man sale Tom Cruise. ¿Puede ser Tom Cruise? No lo sé, porque al no saber qué Lo película es, mismo estoy haciendo un invent. no lo sé. Pero bueno, un director reconocido. Lo buscáis, sí, eso. Ya está. No, yo no tengo ninguna recomendación, quería dejártela a ti porque la peli de mafioso eres tú. Ahí está, sí. Pues nada, un gustito venir al cine, como siempre. Hay que venir al cine.